El adiós que puede cambiar más de lo que muchos imaginan. A veces, las grandes transformaciones de un equipo no comienzan con una derrota dolorosa ni con un fichaje multimillonario. Comienzan con una despedida. La salida de Ona Batlle del FC Barcelona femenino representa mucho más que la marcha de una lateral titular. Es el cierre silencioso de una pieza que ayudaba a mantener el equilibrio de un sistema que durante años pareció prácticamente perfecto. Mientras la atención mediática se centra en nombres más mediáticos o en futuras incorporaciones, dentro del entorno azulgrana surge una pregunta incómoda: ¿está el Barça preparado para sustituir todo lo que Ona aportaba sin que el equipo pierda parte de su identidad competitiva? Porque cuando una futbolista se convierte en una garantía en los partidos decisivos, deja de ser simplemente una jugadora más. Se transforma en una estructura invisible dentro del funcionamiento colectivo. Y precisamente ahí aparece el verdadero desafío para el club. No se trata únicamente de encontrar una sustituta para ocupar una posición en el campo. Se trata de reemplazar una influencia táctica, emocional y competitiva que ayudó a sostener uno de los ciclos más dominantes que ha conocido el fútbol femenino europeo. Pero la verdadera dimensión de esta salida no se entiende observando únicamente los títulos conquistados. Para comprender lo que realmente pierde el Barça, es necesario analizar cómo Ona Batlle llegó a convertirse en una futbolista prácticamente indispensable dentro del proyecto azulgrana y por qué su ausencia podría generar consecuencias mucho más profundas de las que reflejan las estadísticas. Como una futbolista que regresó al club en silencio terminó convirtiéndose en una de las piezas más difíciles de reemplazar dentro del mejor equipo de Europa. En los grandes equipos existen estrellas que acaparan titulares y también existen futbolistas cuya importancia solo se percibe cuando dejan de estar presentes. Durante las últimas temporadas, Ona Batlle perteneció claramente al segundo grupo. Su nombre rara vez ocupaba el centro de la conversación pública, pero dentro del terreno de juego se convirtió en una de las mayores garantías del Barça. Cada entrenador que pasó por el banquillo encontró en ella una solución fiable para los escenarios más exigentes. Su consolidación no fue producto de momentos aislados ni de actuaciones espectaculares puntuales. Fue consecuencia de una regularidad extraordinaria. Mientras otras posiciones sufrían rotaciones, ajustes tácticos o cambios estratégicos, Ona mantenía un rendimiento estable que transmitía seguridad al resto del equipo. Esa confianza terminó convirtiéndola en una presencia habitual en los encuentros donde la presión era máxima y el margen de error prácticamente inexistente. Lo más valioso de su perfil era la capacidad para influir en diferentes fases del juego sin alterar el equilibrio colectivo. Defendía con agresividad cuando el partido lo exigía, atacaba con inteligencia cuando aparecían espacios y ofrecía soluciones constantes en la circulación del balón. Su impacto no dependía de estadísticas llamativas, sino de pequeñas acciones que permitían que el funcionamiento general del equipo alcanzara un nivel superior. Por eso su salida plantea una cuestión estratégica para el futuro inmediato del Barça. Reemplazar una posición es relativamente sencillo para un club con recursos y prestigio internacional. Sustituir una futbolista que entendía cada mecanismo del sistema y que ejecutaba múltiples funciones con naturalidad es una tarea mucho más compleja. Y precisamente ahí comienza uno de los mayores retos deportivos del verano azulgrana. Pero si Ona Batlle llegó a convertirse en una pieza tan importante, la explicación no está únicamente en su rendimiento reciente. Su historia con el Barça comenzó mucho antes de los títulos, mucho antes de las finales europeas y mucho antes de convertirse en una referente del vestuario. La historia de Ona Batlle dentro del FC Barcelona posee un matiz que la diferencia de muchas otras futbolistas que han pasado por el equipo. No llegó simplemente para reforzar una plantilla ganadora. Regresó a un lugar donde había aprendido a entender el fútbol desde sus fundamentos. Su formación en la Masia le permitió desarrollar una comprensión profunda de una idea de juego que exige mucho más que calidad técnica. Exige interpretación, disciplina táctica y una lectura constante de los espacios. Cuando volvió al club en 2023, regresó una futbolista mucho más madura que la joven que había salido años atrás en busca de oportunidades. Su recorrido por la élite española y posteriormente por Inglaterra la transformó en una jugadora más completa, más competitiva y preparada para asumir responsabilidades dentro de uno de los proyectos más exigentes del mundo. Aquella experiencia internacional terminó convirtiéndose en una ventaja enorme para el Barça. En un equipo acostumbrado a dominar la posesión, atacar en campo rival y enfrentar rivales cada vez más preparados para neutralizar su estilo, Ona aportaba algo especialmente valioso: adaptabilidad.
Era capaz de responder en partidos abiertos, en encuentros de máxima intensidad física y también en contextos donde la paciencia táctica era fundamental. Esa versatilidad la convirtió en una herramienta estratégica para los entrenadores, especialmente en las noches europeas donde los detalles marcan la diferencia. Por eso su marcha no representa únicamente la salida de una futbolista consolidada. También simboliza la pérdida de una conexión natural entre la identidad histórica del club y las exigencias del fútbol moderno. Un perfil difícil de encontrar incluso dentro de las mejores academias del continente. Y es precisamente esa complejidad la que obliga a mirar más allá de los nombres y preguntarse qué pierde realmente el Barça dentro del terreno de juego. Porque la verdadera dimensión de esta despedida no se mide en partidos disputados ni en trofeos levantados. Se mide en aquello que Ona hacía cada fin de semana para que las grandes figuras pudieran brillar y para que el sistema azulgrana funcionara con una precisión casi perfecta. Cuando se analiza la salida de Ona Batlle desde una perspectiva puramente táctica, aparece una realidad que podría preocupar a los responsables deportivos del club. El Barça no pierde únicamente una lateral. Pierde una futbolista capaz de ofrecer profundidad ofensiva, seguridad defensiva y equilibrio estructural dentro de un mismo partido. Ese tipo de perfiles son cada vez más escasos en la élite, especialmente en un fútbol femenino que evoluciona a una velocidad extraordinaria. Durante los últimos años, el equipo azulgrana construyó gran parte de su dominio a partir de automatismos perfectamente sincronizados. Mientras las atacantes ocupaban zonas interiores y las centrocampistas controlaban los ritmos del encuentro, Ona proporcionaba amplitud, velocidad y una amenaza constante por el carril exterior. Su presencia obligaba a las rivales a tomar decisiones incómodas y generaba espacios que muchas veces aprovechaban otras compañeras para marcar diferencias. Sin balón, su importancia era incluso mayor de lo que muchos percibían. En una época donde los equipos europeos han mejorado notablemente sus transiciones ofensivas, la velocidad, agresividad y capacidad de corrección de Ona permitían al Barça asumir riesgos en ataque sin quedar excesivamente expuesto. Era una de esas futbolistas que reducían problemas antes de que se convirtieran en situaciones de peligro real. Por eso la planificación deportiva de este verano adquiere una relevancia enorme. La cuestión ya no es únicamente quién ocupará el lateral derecho. La verdadera pregunta es si la próxima versión del Barça será capaz de mantener el mismo nivel de equilibrio competitivo sin una jugadora que actuaba como nexo entre defensa y ataque. Y esa incógnita nos conduce directamente al escenario que podría definir el futuro inmediato del club. Porque la salida de Ona Batlle no llega sola. Forma parte de un verano que puede marcar el final definitivo de una era y el comienzo de una transformación que cambiará el rostro del Barça femenino durante los próximos años. Los equipos legendarios no son recordados únicamente por los títulos que ganan, sino también por la forma en que gestionan las transiciones cuando sus ciclos más exitosos llegan a su fin. Y precisamente ahí se encuentra hoy el FC Barcelona femenino. La salida de Ona Batlle se suma a un contexto de cambios que obliga al club a afrontar uno de los veranos más importantes de los últimos años. Mantenerse en la cima suele ser mucho más difícil que alcanzarla por primera vez. Durante una década, el Barça construyó una identidad reconocible en cualquier estadio de Europa. Un equipo dominante, agresivo con balón, competitivo sin él y capaz de imponer su estilo independientemente del rival. Sin embargo, ninguna dinastía permanece intacta para siempre. Los cambios de generación llegan inevitablemente, y la gran diferencia entre los equipos históricos y los equipos pasajeros está en su capacidad para reinventarse antes de que aparezca el declive. En ese sentido, la marcha de Ona puede interpretarse como una señal de alerta, pero también como una oportunidad. El club posee talento, recursos, prestigio internacional y una estructura que sigue siendo referencia mundial. Sin embargo, la próxima temporada exigirá algo más que nombres importantes. Exigirá reconstruir automatismos, generar nuevas conexiones dentro del campo y encontrar futbolistas capaces de asumir responsabilidades que hasta ahora parecían resueltas de forma natural. Quizá por eso el verdadero significado de esta despedida solo podrá entenderse dentro de algunos meses. Si el Barça logra mantenerse como la gran referencia del fútbol europeo, la salida de Ona Batlle será recordada como una transición exitosa dentro de un proyecto ganador. Pero si aparecen grietas en el rendimiento colectivo, muchos volverán a mirar este verano y señalarán este momento como el instante exacto en el que comenzó la transformación más profunda del Barça femenino moderno.